Lo que empezó con tierra, agave y una licencia real, terminó convertido en una dinastía que defendió su apellido como si defendiera un territorio. Porque cuando una botella vale miles de millones, ya no se pelea por tequila, se pelea por poder. Eso es José Cuervo, no solo una marca vieja, no solo una botella famosa, no solo un tequila que millones reconocen sin pensar demasiado. Detrás de esa etiqueta hay otra cosa, una familia que pasó generaciones enteras, cuidando tierra, controlando producción, defendiendo un apellido y empujando una bebida hasta convertirla en una de las formas más fáciles de vender México en una barra, en un aeropuerto, en un supermercado o en un duty free. Desde fuera, mucha gente ve lo mismo. Una botella, una fiesta, shots, turistas, mariachi, Jalisco, una imagen rápida y fácil de entender. Pero los negocios grandes casi nunca son tan simples como parecen cuando ya están embotellados, etiquetados y listos para exportarse. Antes de que José Cuervo fuera una marca que valía miles de millones, fue una pelea larga por no soltar el control. Control de la tierra, control del agave, control del apellido, control del negocio cuando otros ya querían meter mano, repartir ganancias, comprar la marca o quedarse con la distribución. Y eso es lo que vuelve esta historia mucho más dura de lo que sugiere una botella en la mesa. Porque una cosa es vender tequila, otra muy distinta es construir una dinastía alrededor de ese tequila y pasar más de 2 siglos evitando que el negocio termine en manos ajenas. Ahí es donde esta historia deja de ser una postal de Jalisco y se convierte en una historia de poder. José Cuervo no creció como crecen las marcas bonitas que salen bien en publicidad. Creció como crecen los negocios que entienden temprano dónde está el verdadero músculo, en la materia prima, en el tiempo, en la capacidad de producir, en la salida al mercado y en la fuerza del nombre. Si controlas el campo y la producción, controlas la botella. Y si controlas la botella, tarde o temprano, controlas también el relato. Eso importa mucho más de lo que parece, porque el tequila no terminó siendo solo un producto, terminó siendo una de las imágenes más exportables de México. Y cuando un producto se convierte en un símbolo nacional fácil de vender, el juego cambia. Ya no se trata solo de hacer bien una bebida, se trata de quién manda sobre esa imagen, quién gana con ella, quién reparte el dinero y quién decide hasta dónde se abre la puerta. Por eso, antes de hablar de hornos, piñas, barricas o trenes turísticos, hay que dejar clara una cosa. Esta no es solo la historia del tequila más famoso. Es la historia de una familia que convirtió una ventaja local en un negocio brutalmente duradero. Es la historia de un apellido que sobrevivió al paso del tiempo, porque nunca dejó de entender que una marca puede ser tradición por fuera y guerra por dentro. Y también es la historia de una transformación, porque ningún negocio se queda quieto durante siglos. Lo que empieza como tierra y licencia termina siendo exportación. Lo que empieza como apellido termina siendo marca mundial. Lo que empieza como empresa familiar termina topándose con distribuidores gigantes, con el mercado de Estados Unidos, con accionistas, con ofertas de compra, con inversores activistas y con una pregunta que llega tarde o temprano a todas las dinastías. ¿Hasta cuándo vas a poder seguir mandando tú? Esa pregunta es la que empuja todo lo demás. ¿Cómo una empresa que empezó con tierra, agave y una licencia real terminó convertida en una dinastía que no soltó su botella cuando ya valía demasiado? ¿En qué momento José Cuervo dejó de ser solo tequila y se convirtió en una pelea larga por apellido, control y poder? Para entenderlo, hay que volver al principio, no al principio turístico, no al principio cómodo, al principio en el que la tierra todavía no era una postal, sino una ventaja, y el apellido todavía no era una marca, sino una apuesta. Mucho antes de que el tequila tuviera marketing global, botellas premium y cartas enteras en bares de Nueva York, Londres o Ciudad de México, el negocio era más simple y más duro. Tierra, trabajo, agave y permiso. Si tenías eso, podías empezar a construir algo. Si no, estabas fuera. La historia de Cuervo arranca ahí. En 1758, José Antonio de Cuervo recibió tierras en la zona de Tequila, Jalisco. Eso no era todavía un imperio, no era siquiera una marca,
Pero sí era lo más importante en este negocio: posición. El agave azul no crecía en cualquier parte. La tierra buena importaba. El clima importaba. La distancia importaba. Quien tuviera esa base podía aspirar a mucho más que a vender alcohol en pequeño. Lo que hace fuerte este comienzo no es la nostalgia, es la lógica. Desde el arranque, la familia entendió que la botella se iba a ganar primero en el campo. Antes de vender una bebida, había que dominar el origen. Y ahí aparece algo que después se volvería una constante en toda la historia de Cuervo: la combinación entre paciencia y control. El agave no responde a la prisa, no se cosecha a la semana siguiente, no se improvisa, pide años. Eso significa que quien entre al negocio ya acepta una disciplina rara para el mundo del consumo. Tienes que sembrar hoy para ganar mucho después. Después vino el otro gran paso. En 1795, la familia obtuvo la licencia real para producir de forma oficial. Ahí es donde todo deja de parecer una apuesta agrícola y empieza a parecer un negocio con estructura, permiso y proyección. Ese papel importaba más de lo que parece visto desde hoy. Porque en un territorio donde muchos podían producir de manera limitada o informal, tener autorización formal significaba otra cosa: estabilidad, legitimidad y una plataforma para crecer. Y ahí está el corazón del bloque. El negocio de Cuervo no nació como moda, nació como una combinación muy concreta de tierra, ley y paciencia. Esa mezcla es la que después haría posible todo lo demás. Mucha gente mira estas fechas como si fueran un dato curioso de antigüedad. No lo son. Son el momento en que una familia consiguió lo más difícil: convertir una ventaja local en una estructura que podía durar. Hay algo más que vuelve fuerte este origen. Desde el principio, la historia no gira alrededor de un inventor brillante que tuvo una idea genial de la noche a la mañana. Gira alrededor de una familia que entendió un sistema. Ese matiz importa mucho. No estamos hablando de un producto accidental que se volvió famoso. Estamos hablando de una lógica de producción que, si se sostenía con disciplina, podía pasar de una generación a otra. Eso también explica por qué la historia de Cuervo no se parece a la de muchos otros alcoholes. Aquí no hay un arranque heroico y después una venta rápida. Aquí hay continuidad, herencia, obstinación, el tipo de negocio en el que no solo heredas activos, sino también una forma de mirar el tiempo. Si una familia sabe que el valor real está en lo que controla desde abajo, la tierra, la materia prima, la producción, entonces tiende a aferrarse más. Y ese apego al control no iba a desaparecer, iba a crecer. La palabra importante aquí es permiso, porque muchas veces las grandes historias empresariales se explican mal. Se habla de visión, de espíritu emprendedor, de intuición. Todo eso ayuda. Pero en negocios como este, la visión sola no vale gran cosa si no va acompañada de estructura. La licencia real de 1795 fue estructura. Le dijo al negocio: esto ya no es una posibilidad. Esto ya puede empezar a escalar. A partir de ahí, el apellido comienza a pesar de otra forma. No porque ya fuera famoso, sino porque ya estaba unido a algo más concreto que una familia. Estaba unido a un derecho, a un modo de producir y a un territorio. Eso hace más fácil entender por qué, siglos después, seguirían peleando por no soltar la botella. Para ellos, el negocio nunca fue solo comercial, también era histórico. Y cuando una familia siente que su empresa no es solo una empresa, sino una continuidad de su propio apellido, se vuelve mucho más difícil convencerla de vender. Así que el arranque de José Cuervo no es un cuento de origen bonito. Es el momento en que una familia arma la base de una máquina lenta, paciente y peligrosamente duradera. Tierra, agave, licencia, todo lo que vino después salió de ahí. La pregunta no es si ya había grandeza en ese punto, la pregunta es otra. ¿Cuántas dinastías nacen el día en que consiguen controlar legalmente lo que otros todavía apenas están aprendiendo a producir? Si el bloque anterior trató de la base, este es el momento en que la base empieza a tomar forma de máquina. Porque una cosa es tener tierra y permiso. Otra muy distinta es levantar un lugar capaz de convertir todo eso en producción constante,
en rutina industrial y en apellido repetido durante generaciones. Ahí entra La Rojeña. Con el tiempo, la familia construyó lo que terminaría siendo una de las piezas más fuertes de toda esta historia. Una destilería que la propia empresa presenta hoy como la más antigua en funcionamiento de América Latina. No es un detalle para turistas, es un dato de poder, porque cuando tienes una instalación que sobrevive siglos, lo que estás mostrando no es solo antigüedad, estás mostrando continuidad, capacidad de adaptación y una obsesión por no desaparecer. La Rojeña importa por lo que representa: hornos, agave cocido, vapor, jugos, fermentación, madera, metal, patios, barricas, camiones. Todo eso junto convierte la idea romántica del tequila en algo mucho menos romántico, una cadena de trabajo. Y cuanto más avanza la historia, más claro se vuelve que Cuervo entendió temprano que un gran símbolo nacional solo sobrevive si detrás tiene una estructura capaz de producirlo una y otra vez, sin perder el control. Por eso este bloque no debe leerse como un paseo por una destilería bonita. Debe leerse como el momento en que el negocio deja de ser una promesa larga y se vuelve una operación. La familia ya no depende solo de la tierra. Ahora depende también de su capacidad para transformar esa materia prima en algo consistente, reconocible y vendible. Ese es el salto que muchas empresas no logran. Cuervo sí. También aquí aparece otra de las grandes fuerzas del relato. La herencia familiar no fue lineal ni limpia. Hubo cambios de manos dentro del apellido y alrededor de él. Hubo viudas, alianzas familiares, matrimonios que reacomodaron el control y figuras que sostuvieron el negocio en momentos en que perfectamente podía haberse fragmentado. Esa parte es importante porque vuelve a insistir en la misma idea. Este negocio no sobrevivió solo por calidad de producto. Sobrevivió porque siempre hubo alguien defendiendo la continuidad del nombre y de la operación. Ana González Rubio es clave para entender esta lógica. No porque toda la historia gire alrededor de ella, sino porque demuestra que la continuidad de Cuervo no dependió de una sola figura masculina mítica y ya. Dependió de cómo la familia mantuvo unida la estructura en momentos delicados. La historia empresarial mexicana está llena de apellidos que se diluyen cuando cambian las manos. Aquí no pasó eso. Aquí el apellido encontró la forma de seguir pegado a la producción. Ese punto vale oro para nuestro tono, porque nos permite sacar a José Cuervo del museo y meterla en una lógica mucho más dura. No estamos hablando de tradición por amor a la tradición. Estamos hablando de tradición como defensa de control. Si una familia mantiene viva la destilería, protege la marca y reorganiza la herencia para que no se rompa la cadena, eso no es nostalgia. Eso es estrategia. Además, La Rojeña funciona como un personaje. Mientras el mundo cambia afuera, la destilería sigue ahí. Cambian gobiernos, fronteras comerciales, tendencias de consumo, formas de distribución, etiquetas, escalas, mercados. Pero la instalación permanece, y con ella la idea de que José Cuervo no es una empresa que apareció tarde o que nació del marketing moderno. Es una casa vieja que aprendió a moverse con tiempos nuevos sin regalar su centro. Y eso también ayuda a explicar por qué la marca pudo jugar tan bien el partido de la autenticidad. Cuando tienes un lugar real, antiguo, reconocible y cargado de historia, la marca no necesita inventarse una raíz falsa. Ya la tiene. La tarea entonces no es construir una historia, es administrarla. Y Cuervo supo hacer eso muy bien. Hizo de su origen no solo una verdad interna, sino una ventaja comercial. Mucho antes de que el tequila explotara como categoría global, la empresa ya tenía algo que otras no podían copiar fácilmente: una mezcla de sitio, historia y apellido. Puedes copiar una etiqueta, puedes intentar copiar un sabor, puedes competir con precio, pero no puedes fabricar 200 años de continuidad de un día para otro. Esa es la clase de activo que vuelve a una empresa mucho más peligrosa de lo que parece desde la botella. La gran pregunta que deja este bloque es simple: ¿qué vale más en una industria así? ¿El líquido o el lugar que te permite decir que el líquido viene de una historia que casi nadie más puede contar? Durante mucho tiempo,
El tequila fue una bebida que podía viajar en barriles y en jarras grandes, pero eso no era suficiente para convertirla en una marca mundial. Lo que cambió el juego fue otra cosa: aprender a salir de Jalisco, salir del esquema local, salir del volumen rudo y empezar a pensar en transporte, presentación y mercado. José Cuervo entendió esa diferencia antes que muchos, y ahí aparece un detalle que parece pequeño, pero no lo es: la manera de envasar y mover el producto. Cuando otros seguían dependiendo del barril, Cuervo empezó a dar pasos hacia una forma más controlable y más exportable de vender. Eso importa porque una bebida no se vuelve marca internacional solo por ser buena. Se vuelve marca internacional cuando puede viajar mejor, identificarse mejor y llegar más lejos sin perderse en el camino. La empresa misma coloca 1852 como un año importante para los primeros envíos que cruzaron hacia California. Y aunque hoy esa cifra se repite como parte de la leyenda, lo importante no es solo el número, lo importante es lo que revela. La familia ya estaba mirando más allá del pueblo y más allá del mercado local. Esa ambición temprana es una de las razones por las que la historia de Cuervo no se queda encerrada en la postal regional. Luego llega otra jugada clave: el embotellado individual. Suena técnico, incluso aburrido. No lo es. Embotellar individualmente significa controlar mejor lo que sale, cómo se ve, cómo se reconoce, cómo cruza y cómo se recuerda. El paso del volumen en bruto a la unidad identificable es exactamente el momento en que una bebida empieza a parecerse a una marca moderna. Y aquí la lógica se vuelve muy clara. El tequila podía seguir siendo tradición, sí, pero si quería volverse negocio grande, tenía que hacerse transportable, repetible, reconocible. Tenía que poder cruzar fronteras sin diluirse. Tenía que llegar al otro lado con nombre, con forma y con control. Ahí es donde el apellido Cuervo deja de apoyarse solo en la tierra y empieza a apoyarse también en la circulación. Lo que más me interesa de esta parte es que rompe la idea de que las empresas antiguas solo sobreviven por resistencia pasiva. No. Cuervo sobrevivió porque supo cambiar a tiempo. No vendió su alma de golpe, pero tampoco se quedó quieta. Entendió algo muy básico: la tradición sola no te vuelve grande. La tradición sin salida al mercado termina encerrada en sí misma. Por eso este bloque es importante para el ritmo general. Aquí la empresa empieza a mirar al exterior y a aprender una lección que después sería decisiva. Cuando una botella empieza a moverse bien, todo cambia. Cambia el mercado, cambia el margen, cambia el tipo de pelea. Ya no compites solo con el vecino, compites por rutas, por distribución, por reconocimiento y por presencia en lugares donde nadie te vio nacer. También cambia el símbolo. En cuanto una bebida comienza a cruzar frontera, deja de ser solo lo que es en su lugar de origen. Empieza a representar algo más amplio. En el caso de Cuervo, el tequila comenzó poco a poco a comportarse como una pieza exportable de México. Eso es poderoso y también peligroso, porque cuanto más claro se vuelve que una botella puede vender un país entero en versión simplificada, más actores van a querer participar del negocio. Ese es el verdadero paso que ocurre aquí. No solo sale producto, sale una imagen, sale un relato condensado. Jalisco, agave, familia, historia. Y una vez que esa imagen se vuelve rentable, ya no se pelea solo por volumen, se pelea por propiedad del relato. Por eso el bloque de la salida al mercado es más duro de lo que parece. Aquí no solo estamos viendo cómo crece una bebida, estamos viendo cómo la familia aprende a meter su apellido dentro de una botella capaz de viajar sola. Y esa es una de las formas más eficientes de poder comercial. La pregunta que queda es sencilla y peligrosa al mismo tiempo. ¿En qué momento exportar deja de ser vender más y se convierte en el primer paso para embotellar una idea entera de México? Hubo un punto en que José Cuervo dejó de ser solo una empresa familiar que producía tequila y empezó a comportarse como algo mucho más pesado. Una marca que cargaba un apellido, una historia y una imagen nacional al mismo tiempo. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cuando ya está hecho, se nota en todo. La botella cambia de valor, el nombre cambia de peso, y el negocio deja de depender solo del líquido.
Ahí entra una de las transformaciones más importantes de toda la historia, el momento en que el apellido se vuelve marca. No solo un nombre familiar, no solo el registro de una herencia, sino una señal comercial. Eso no es un detalle de branding, es el momento en que la familia entiende que puede vender con más fuerza si el apellido deja de vivir solo en documentos y empieza a vivir en la etiqueta. La historia alrededor de Ana González Rubio, José Cuervo Labastida y la reorganización del negocio alrededor del nombre Cuervo importa por eso. No porque sea chisme genealógico, sino porque enseña cómo la familia fue pegando el apellido al producto de una manera cada vez más consciente. Y cuando eso ya está bien hecho, el apellido se convierte en algo más que una firma. Se convierte en activo. Desde ahí, la jugada se vuelve mucho más dura, porque una empresa con producto bueno puede ser imitada. Una empresa con una marca fuerte, historia profunda y apellido poderoso se vuelve otra clase de animal. Ya no vende solo calidad, vende confianza, origen y continuidad. Y en una industria de alcoholes, eso vale muchísimo. La gente puede probar otra bebida una vez. Pero si una marca logra meterse como sinónimo de categoría, el juego se inclina. Cuervo empezó a jugar ese partido hace mucho. No era la única tequila del mundo, claro, pero sí fue una de las primeras en entender la fuerza de convertirse en una referencia. La botella ya no solo decía qué había adentro, empezaba a decir de dónde venía, quién la hacía y por qué ese origen importaba. A partir de ahí, el producto y el relato dejaron de caminar separados. Aquí también conviene meter un cuchillo que ayude al tono. Cuanto más fuerte se vuelve una marca, más difícil es distinguir dónde termina la tradición y dónde empieza la construcción de poder. Eso no hace falsa a la historia, pero sí la vuelve más estratégica, porque una familia que defiende su apellido en el mercado no está actuando como un artesano sentimental, está defendiendo una ventaja competitiva. Por eso José Cuervo se vuelve tan útil como caso. Nos muestra cómo una empresa tradicional puede hacerse moderna sin romper con su pasado, pero también cómo puede usar ese pasado como escudo y como motor. La antigüedad se convierte en argumento, la familia se convierte en garantía, la destilería se convierte en prueba, y la marca junta todo eso en una sola superficie visible, la botella. A partir de aquí, la empresa ya no solo está vendiendo tequila, está vendiendo continuidad, está diciendo: aquí no empieza un negocio improvisado, aquí sigue uno que ya estaba antes. Y eso tiene un efecto brutal cuando el mercado se hace más grande y más competitivo. Porque en cuanto otras marcas entran, Cuervo puede levantar un recurso que muchas no tienen: tiempo convertido en autoridad. No es casual que este sea el momento en que la historia empieza a sentirse menos agrícola y más corporativa. Porque ya no importa solo cuánto agave produces o cuánto líquido sale. Importa cuánto puede cargar el nombre, y el nombre empieza a cargar muchísimo. La pregunta correcta aquí no es si el tequila seguía siendo bueno. La pregunta es otra: ¿cuánto vale una botella cuando lo que vende ya no es solo la bebida, sino el apellido que promete que esa bebida viene de una historia más larga que casi todas sus rivales? Durante años, para muchísima gente fuera de México, una de las formas más rápidas de entrar en contacto con el tequila fue José Cuervo. Y eso no pasa por accidente. Pasa cuando una empresa consigue convertir una categoría entera en algo fácil de reconocer. No por decreto, sino por presencia, volumen, distribución y repetición. En algún punto, Cuervo dejó de depender de su origen para volverse fuerte. Empezó a depender también de su capacidad de estar en más mercados, más barras, más tiendas y más imaginarios. Ahí es donde la historia deja de ser la de un negocio largo de Jalisco y se convierte en la de un imperio comercial. El tequila ya no era solo una bebida mexicana, era una oportunidad global. Y Cuervo iba adelante. Eso significa más que ventas, significa algo más útil: convertirse en referencia. Cuando una marca se vuelve la forma más obvia de nombrar una categoría para millones de personas, consigue una ventaja enorme. Mucha gente puede no saber nada de agave, de hornos o de historia familiar, pero reconoce el nombre, y en consumo masivo eso vale muchísimo. Con el tiempo, José Cuervo terminó consolidándose como una de las tequilas más vendidas del mundo. Y esa posición no se sostuvo solo con tradición, se sostuvo con trabajo de marca, con capacidad productiva,
con exportación, con portafolio y con una lectura muy fría del mercado. El apellido ya pesaba. Pero la empresa tenía que seguir empujándolo para que no se quedara congelado como reliquia. Cuervo no podía vivir solo de ser vieja. Tenía que seguir siendo útil. Ahí entra otro matiz importante. La empresa no se quedó en una especie de pureza orgullosa, viendo el mercado pasar. Aprendió a jugar en grande, a convivir con distribuidores gigantes, a competir por presencia, a entender qué quería el consumidor en distintos países, a moverse entre tradición y comercialidad sin romper la historia del todo. Y eso es mucho más difícil de lo que suena. Porque cuanto más crece una empresa familiar, más riesgo hay de que pierda el control o de que el mercado la obligue a cambiar demasiado rápido. Ese fue uno de los grandes desafíos de Cuervo: seguir creciendo sin dejar de parecer Cuervo. Parece sencillo dicho así. No lo es. Significa que cada expansión abre una pregunta. ¿Cuánto puedes modernizar sin diluir tu apellido? A la vez, el tequila como categoría se volvió más sexy, más global y más codiciado. Ya no era una bebida de nicho o una curiosidad regional. Era una categoría premium en crecimiento. Y cuando un segmento se pone de moda y empieza a mover mucho dinero, los grandes jugadores internacionales se acercan. Quieren distribuir, comprar, asociarse o directamente quedarse con el activo. En otras palabras, cuanto más grande se volvió el tequila, más difícil se volvió para la familia seguir mandando sin pelea. Eso prepara muy bien el siguiente gran giro, porque aquí ya vemos la tensión. Por un lado, el apellido Cuervo se beneficia del crecimiento global. Por otro, ese mismo crecimiento aumenta el valor de la empresa, hasta un punto en que otros ya no quieren solo venderla, quieren controlarla. Y ahí es donde esta historia se pone realmente buena, porque lo fácil habría sido vender, lo lógico, incluso. Cuando un activo se vuelve lo bastante grande, lo normal es que la familia monetice, se asocie en serio o se retire con una fortuna imposible. Pero José Cuervo no se movió así. La familia decidió seguir peleando. Y eso cambia el tono completo de la historia. La pregunta ya no es ¿cómo se volvió famosa la marca? La pregunta es ¿qué haces cuando tu marca ya es tan grande que el mundo empieza a tocar la puerta con cheques, alianzas y propuestas de compra? ¿Cobras y sales? ¿O te aferras más fuerte? Aquí entra una de las partes más duras y más útiles de toda la historia. Porque hasta este punto todavía podrías contar José Cuervo como una larga historia de familia, tierra y crecimiento. Pero en cuanto la marca se vuelve demasiado valiosa, la historia cambia de género. Ya no basta con producir bien, exportar bien y sostener el apellido. Ahora hay que pelear por quién manda. Eso se volvió evidente cuando aparecieron las conversaciones con Diageo. Ya no estábamos en el mundo de la tradición romántica. Estábamos en el mundo de los miles de millones, la distribución global y la posibilidad real de que el tequila más famoso de México acabara integrado en otra máquina todavía más grande. Ahí es donde se ve con claridad el tamaño verdadero del negocio, cuando los gigantes quieren entrar. Durante años, Diageo distribuyó Cuervo en mercados clave fuera de México. Eso ya dice bastante. El negocio era tan grande que necesitaba uno de los brazos más potentes de la industria de bebidas para seguir avanzando en ciertos mercados. Pero una cosa es distribuir, otra muy distinta es controlar. Y cuando empezaron las conversaciones sobre extender acuerdos o incluso vender la empresa, la pregunta real dejó de ser comercial. Se volvió política, familiar y casi territorial. Porque la familia Beckman no estaba discutiendo solo cifras, estaba discutiendo algo más incómodo. Si un apellido que llevaba generaciones pegado a la botella iba a seguir mandando sobre ella. Esa es la parte que vuelve todo esto tan fuerte. Cuando un activo vale tanto, vender parece sensato, incluso elegante. Tomas el dinero, cierras el ciclo y sales ganando. Pero eso supone aceptar que, a partir de ese momento, tu apellido ya no manda. Y la familia no quiso eso. Las conversaciones con Diageo se cayeron. No es que el negocio no tuviera sentido económico. Justo por eso fue tan importante que se rompiera. La familia decidió no soltar el control. Y después,
Vino otra jugada que lo dejó todavía más claro. En lugar de quedarse dependiendo de otro gran distribuidor, empezaron a empujar su propia estructura a través de Próximo. Ese movimiento dice mucho más sobre ellos que cualquier discurso sobre tradición. Lo que dijeron con hechos fue esto: si el negocio es tan grande, preferimos pelear nosotros antes que dejarlo ir. Ese gesto cambia la lectura completa de la historia, porque ya no estamos viendo a una dinastía antigua que sobrevive por inercia. Estamos viendo a una dinastía que, aun cuando el mercado ya la valora en miles de millones, sigue apostando por sí misma. Eso es admirable para algunos, para otros es pura obsesión. Probablemente sean las dos cosas. También conviene decir algo sin rodeos. Tomar esa decisión no era pequeño. Significaba asumir el riesgo de distribuir, competir y sostener la marca sin el paraguas de una multinacional aún más grande. Significaba confiar en que el apellido y la estructura propia podían resistir el tamaño del juego. No cualquier familia hace eso cuando tiene la salida fácil delante. Y ahí es donde José Cuervo deja de ser solo una empresa familiar simpática. Se convierte en otra cosa, en una dinastía que no solo heredó un negocio, sino una obsesión por no dejar que nadie más lo gobierne. El apellido no quería cobrar y retirarse, quería seguir mandando. Por eso este bloque no trata solo de Diageo, trata del momento en que el valor real del apellido quedó expuesto. Si hubieran vendido, esta historia sería otra, más limpia, más corta, más fácil, pero eligieron lo contrario, quedarse adentro y pelear por controlar el monstruo ellos mismos. La pregunta que queda clavada es obvia. Cuando una familia tiene la oportunidad de vender y aún así decide no soltar, ¿qué está defendiendo en realidad? ¿La empresa, el orgullo o la costumbre de mandar? Después de negarse a soltar el control, la historia no se volvió más simple, se volvió más pesada. Porque una cosa es defender el apellido en privado. Otra es hacerlo en un mundo donde el tamaño del negocio ya exige estructuras más complejas, más capital, más presión y más exposición. Ahí aparece Becle. Convertir una dinastía tequilera en una empresa cotizada no es poca cosa. Significa abrir una parte del negocio al mercado, sin entregar el mando completo. Significa recaudar, crecer, compararte con otros gigantes y al mismo tiempo seguir diciendo: aquí todavía manda la familia. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando la compañía salió a bolsa en 2017 y levantó más de $900 millones. No fue una rendición, fue una expansión vigilada. Lo interesante es que el mercado compró la historia. La oferta estuvo muy demandada, y eso dice algo importante. El apellido, la categoría tequila y la escala de la compañía ya eran lo bastante fuertes como para atraer capital grande. Pero también deja ver la tensión que iba a acompañar a la empresa desde entonces, porque en cuanto una compañía se lista, entra otro actor a la historia, el accionista que no piensa en tradición, sino en valor. Ahí está uno de los giros más útiles para nuestro tono. Hasta ese momento, José Cuervo podía leerse sobre todo como una larga historia familiar que había sobrevivido y crecido. Con Becle, la lectura cambia. Ahora estamos ante una máquina moderna, con reportes, márgenes, presión de mercado, expectativas de crecimiento y comparaciones con otras firmas globales. El apellido sigue, la familia sigue, pero el negocio ya no vive solo en el terreno de la herencia. También vive bajo la mirada del dinero impaciente. Eso explotó de forma más clara cuando empezaron a aparecer voces como Marathon Partners, que en 2024 presionó públicamente para que la compañía considerara mover su listado a Estados Unidos, o incluso explorar alternativas estratégicas, incluida una posible venta. Dicho más simple, todavía había gente mirando la botella y pensando lo mismo de siempre. Este activo vale muchísimo, ¿por qué no venderlo, fusionarlo o sacarle más valor con otra estructura? Y otra vez la historia volvió al mismo núcleo. No se trataba solo del mercado, se trataba del control. Porque mientras algunos accionistas veían una oportunidad financiera subutilizada, la familia seguía sentada sobre la mayoría y seguía enviando el mismo mensaje de fondo. El negocio se puede abrir, sí, el mando no tanto. Eso es lo que vuelve a José Cuervo tan rara en el paisaje empresarial moderno.
es al mismo tiempo una empresa grande, expuesta y global, y una dinastía claramente decidida a seguir mandando sobre su joya principal. En una época donde tantas marcas terminan absorbidas por grupos gigantes o diluidas en portafolios cada vez más anchos, Cuervo sigue cargando el peso de una familia encima. Eso le da fuerza. También la vuelve vulnerable a otro tipo de presión, porque el mercado no se enamora de la tradición. El mercado pregunta por crecimiento, rentabilidad y estructura. Si el desempeño flojea, si la competencia aprieta, si el consumo se enfría, los accionistas empiezan a hablar otro idioma. Y ahí aparece el choque perfecto. Una familia que piensa en largo plazo, apellido y control, contra un ecosistema financiero que piensa en desbloquear valor rápido. Este bloque sirve para mostrar exactamente eso. El negocio no dejó de ser familiar cuando se hizo público, pero sí se volvió mucho más difícil de administrar con las reglas viejas. Cada paso hacia la modernidad trae nuevas preguntas. ¿Cuánto puedes abrirte sin perder autoridad? ¿Cuánto puedes crecer sin atraer más presión de la que quieres? ¿Cuánto tiempo puedes convencer al mercado de que el apellido sigue siendo una ventaja y no un límite? La respuesta, por ahora, ha sido seguir adelante, pero el terreno ya no es el mismo. Y eso prepara el final, una dinastía larguísima, sí, pero ya metida de lleno en las tensiones de un negocio global que cambia más rápido que el mito de la botella. Nada grande se vuelve sencillo para siempre, y menos en una categoría que durante años pareció vivir de fiesta, premiumización y crecimiento en Estados Unidos. José Cuervo tampoco escapó a eso. De hecho, la parte moderna de su historia tiene algo especialmente incómodo. Después de siglos de sobrevivir, el problema ya no es si la empresa existe o no. El problema es cómo seguir siendo fuerte cuando el mercado cambia, los costos se mueven, la distribución se reacomoda y el consumo deja de subir con la facilidad de antes. Ahí aparece la versión más pesada del negocio. Ya no hablamos solo del apellido, de la licencia y de la destilería vieja. Hablamos de una gran empresa de bebidas que enfrenta un mercado norteamericano más difícil, cambios en la demanda, presión sobre márgenes y reacomodos de distribución. Reuters lo dejó claro en 2025 y 2026. Becle advirtió posibles golpes por tarifas en Estados Unidos y luego habló de un 2026 más complicado por la reestructuración de su red de distribución en ese mercado y por una demanda más floja. Eso es importante por una razón muy concreta. Durante años el tequila vivió la sensación de que todo iba hacia arriba. Más prestigio, más exportación, más presencia, más premium, más barras, más restaurantes, más Estados Unidos. Ese tipo de curva crea una ilusión peligrosa, la de que una categoría ya encontró su camino y solo tiene que seguir acelerando. Pero ninguna categoría crece sin fricción para siempre. En algún punto llegan los problemas del tamaño. Para Cuervo, ese problema tiene varias capas. La primera es que, aunque el apellido siga siendo potentísimo, ya no basta con tener historia. Hay que rendir en un negocio global que castiga cuando el mercado se enfría. La segunda es que el mercado estadounidense pesa mucho, y cada temblor ahí se siente fuerte. La tercera es que cuando una empresa es tan visible como Becle, cualquier tropiezo se traduce rápido en titulares, presión y dudas sobre su estrategia. Y aún así hay algo llamativo. La empresa sigue siendo enorme, sigue siendo la mayor productora de tequila del mundo, sigue teniendo en el apellido Cuervo una palanca brutal, sigue controlada por la familia, es decir, el monstruo no está cayendo, está entrando en una fase más exigente, menos cómoda y más tensa. Y eso, para nuestra historia, vale mucho más que un falso apocalipsis. Porque las buenas historias empresariales no siempre necesitan un derrumbe total. A veces basta con mostrar el momento en que la máquina deja de sentirse ligera. En el caso de Cuervo, ese momento es ahora. La categoría sigue viva, la marca sigue viva, la familia sigue al mando. Pero el terreno ya no es el de una expansión sin freno. Ahora hay que ajustar, defender márgenes, mover distribución, absorber costos y seguir sosteniendo una narrativa de fuerza, mientras el negocio se vuelve menos amable. Esto también vuelve más interesante la pregunta del control, porque es fácil defender el apellido cuando el mercado va a favor. Lo difícil es sostenerlo cuando hay presión real,
cuando los accionistas piden más, cuando los socios cambian, cuando la distribución se reacomoda y cuando ya no puedes confiar solo en la inercia del mito. De algún modo, este bloque nos devuelve a la misma pregunta del inicio. José Cuervo siempre peleó por no soltar la botella. Muy bien, pero el control no garantiza comodidad. A veces solo garantiza que el peso completo del problema también se queda contigo. Si el negocio tropieza, tropieza con tu apellido encima. Si la categoría se complica también para ti. Si el mercado exige cambios, no puedes esconderte detrás de un comprador gigante. Te toca resolverlo. Por eso esta parte moderna no debilita la historia, la mejora. Porque demuestra que incluso una dinastía larguísima, con tierra, licencia, historia y marca mundial, sigue atrapada en la regla más básica del capitalismo. Crecer te vuelve más fuerte, pero también te vuelve más visible, más exigida y más difícil de proteger. La pregunta ya no es si la botella sigue valiendo. Claro que sigue valiendo. La pregunta es otra. ¿Cuánto cuesta seguir defendiendo un apellido cuando el negocio ya no solo depende de la tradición, sino de sobrevivir bien a un mercado mucho más nervioso? Después de todo esto, la botella cambia de forma en la cabeza. Ya no es solo tequila, ya no es solo una marca vieja, ya no es solo una historia bonita de Jalisco que quedó bien para exportar. José Cuervo termina pareciéndose más a otra cosa, una dinastía que aprendió a convertir tierra, agave, tiempo y apellido en una máquina larguísima de control. Eso es lo más fuerte de toda la historia. No que la empresa sea antigua, hay muchas empresas antiguas. No que el tequila sea famoso, hay muchas bebidas famosas. Lo realmente raro es haber atravesado siglos, cambios de mercado, expansión internacional, guerras por distribución, presión de accionistas, y aún así seguir defendiendo el apellido como si el negocio siguiera siendo un territorio familiar. Ahí está la singularidad de Cuervo, y eso obliga a mirar la botella con más frialdad. Porque sí, Cuervo ayudó a vender una imagen de México al mundo. Sí, convirtió Jalisco, agave y tradición en una parte reconocible del imaginario global. Sí, hizo de la tequila una categoría mucho más grande. Todo eso es verdad, pero también es verdad que detrás de esa botella hubo una lógica mucho más dura. Controlar el origen, controlar la producción, controlar el relato y no soltar el negocio cuando se volvió lo bastante grande como para que otros lo quisieran comprar. La empresa no defendió solo un producto, defendió un lugar en el mercado y un derecho a seguir mandando sobre una de las botellas más valiosas que han salido de México. Y cuando la historia se cuenta así, todo se reordena. La tierra ya no es solo paisaje, es activo. El agave ya no es solo planta, es ventaja. La destilería ya no es solo tradición, es prueba. El apellido ya no es solo herencia, es poder. Por eso José Cuervo funciona también como historia empresarial, porque enseña una lección vieja y brutal. Cuando un producto se vuelve símbolo nacional y además genera muchísimo dinero, la pelea deja de ser por el producto. La pelea es por quien manda sobre el símbolo. Y ahí, la familia fue consistente durante generaciones. Negoció, se expandió, se abrió al mercado, se metió al juego global. Pero cada vez que llegó la pregunta realmente peligrosa, ¿vas a soltar el control?, la respuesta tendió a ser la misma. No. Eso no la vuelve automáticamente heroica. Tampoco la vuelve villana. La vuelve interesante, muy interesante. Porque una dinastía así obliga a preguntarse si lo que defiende de verdad es la calidad, la tradición, la identidad, o simplemente el poder que viene de no dejar que nadie más mande sobre la botella. Probablemente sea una mezcla de todo. Y justo por eso funciona tan bien. Hoy Cuervo vive en un mundo que ya no se parece al de 1795. Vive entre reportes trimestrales, presión de mercado, consumidores más cambiantes, redes de distribución complejas, tarifas posibles, fondos activistas y competencia global. Y aún así, sigue cargando la misma tensión central que traía desde hace mucho: crecer sin dejar de ser dueña de sí misma. Ese es el punto en que la historia deja de ser sobre tequila y se vuelve sobre control. Porque eso fue lo que realmente sostuvo la continuidad.
No solo el producto, no solo el prestigio, no solo la tierra, el control. Control sobre el nombre, sobre la ruta, sobre el relato y sobre la forma en que el mundo termina consumiendo una parte simplificada de México en una botella. Y entonces queda la pregunta final. ¿En qué momento José Cuervo dejó de ser solo tequila y se convirtió en una de las dinastías más obsesionadas con no soltar el poder que ha producido México? Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y entra a los otros videos, porque aquí vas a encontrar muchas más historias como esta.